Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Ever Aemel Jiménez Luis. Este es el primer episodio de un podcast que pues me ha nacido hacer. Realmente es algo que he querido hacer mucho tiempo. Es algo que ahora sí que por indeciso no lo he hecho. Entonces, platicando ahí con algunos amigos, platicando con mi esposa, pues ahora sí que decidimos ponerle fecha y pues la fecha es hoy. Y qué menos o qué más poder iniciar esto junto con mi esposa que está detrás de cámaras y con un buen amigo, con un buen hermano, con un buen ingeniero, el ingeniero Regino López. Ingeniero. Amén. Dios te bendiga, Ever. Como lo decíamos antes de iniciar, pues es una bendición este momento que podemos compartir, poder estrechar un poquito más los lazos, y bien por cuestiones laborales nos conocemos y qué mejor bendición. No sé si recuerdes aquella primera experiencia cuando nos conocimos y que hasta quise como darte carrilla porque traías una Biblia ahí en el pick-up. El pick-up, sí, cómo no. Queriendo hacer dudar de tu fe, pero te mantuviste firme. Amén. Firme, siempre. Y me comentaste, ¿no? Que tenías ese día tenías la oportunidad de poder compartir y pues se han ido dando las cosas, ¿no? Así es. Al igual que tú, en mi corazón también en algún tiempo surgió eso, el poder compartir la palabra de Dios desde esta manera, pero quizás yo lo he procrastinado más que tú. Pero hoy tenemos la bendición de unirnos y de poder compartir, de que dicen por ahí que no hay plazo que no se llegue, fecha que no se cumpla o viceversa, pero hoy tenemos la oportunidad de estar aquí, de poder estar reunidos con ese sentir, de poder compartir la palabra de Dios, de Así poder compartir experiencias, de poder compartir un poco de lo que Dios ha puesto en nosotros y de que podamos ser bendición, no solo en tu caso para mí, en mi caso hacia ti, pero que también a través de esta cámara, de este video, este audio que vamos a estar compartiendo, que también pueda llegar hacia alguien. Y más, si me permites, adelantándonos un poquito, dale. Cuando compartíamos qué podíamos hablar al respecto de esto, había por ahí algunos temitas que tuve al alcance y me llamó la atención esto. Este tema, no voy a adelantar el nombre, no voy a decir mucho al respecto, pero sí saber que en este mundo en el que estamos viviendo es necesario que sepamos quién somos en verdad. Así es. ¿Qué es lo que Dios ha puesto para nosotros y qué nombres que nos ha puesto? Por ahí, si nos vamos un poquito a la Biblia y antes de abrirla, en Colosenses 1:16 nos habla al respecto de esto, que aunque padre o madre nos pudiera haber dicho lo que sea, que aunque la sociedad, el mundo nos diga lo que sea, todo comenzó en Dios y para sus propósitos. Entonces, y para Dios, ¿no? Amén. Todo comenzó en Dios y para los propósitos de Dios. Y aunque el mundo diga que no servimos para nada, aunque incluso haya llegado a nuestra mente el decir que no servimos para nada porque lo hemos escuchado y creemos más lo que nos dice que lo que Dios dice de nosotros. Disculpa, me adelanto, ¿no? Pero el día de ayer tuve la oportunidad de compartir la palabra en mi iglesia y hablaba un poco al respecto de eso, de cómo a veces nos basamos en las realidades, pero hay algo que es la verdad. Y quizás siempre decimos que la realidad y la verdad es lo mismo, pero yo he llegado a comprender por medio de la palabra de Dios que la realidad y la verdad no es lo mismo, porque la realidad es lo que estamos viendo, pero la verdad, la palabra de Dios dice en Juan que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y por encima de tus realidades, de mis realidades, la verdad de lo que Cristo dice de mí. No, excelente. Y le digo, o sea, todo esto y este propósito que Dios, y yo te platicaba realmente lo que yo quería hacer. Y fue algo muy bonito porque incluso el mismo sentir que yo tenía, lo tenías tú. Y realmente ese es el propósito por el cual la primera persona que se me vino a la mente fuiste tú, porque yo te lo había compartido. Y dije, qué mejor manera de empezar este primer episodio. Bueno, realmente ya es el segundo, ¿no? Porque yo tengo uno,
pero pues nunca ha salido a la luz. Oculto. Todavía está oculto. Está oculto. Sí, todavía está oculto. Incluso ya el Inge ya lo escuchó. Soy de los privilegiados. Ya unos privilegiados que lo escuchó. Por ahí también lo compartí con algunos de mis hermanos músicos, entonces ahí ya lo han de haber escuchado, ¿no? Pero realmente por eso empezó este proyecto, de poder compartir la palabra del Señor. Yo sé que hay muchos podcasts, hay muchos videos, hay demasiada información, que nuestro granito de arena siempre va a estar puesto ahí. Y esperando, como dice el Inge, esperando que este audio y este video lleguen a las personas que lo necesitan, ¿no? Lleguen a las personas que realmente ocupen saber, ocupen conocer y ocupen tener una experiencia con Jesús. Cosa que nosotros, o al menos yo, por ejemplo, creo que también el ingeniero, hemos nacido o yo, por ejemplo, nací en una familia cristiana. Que toda mi vida he estado conllevado o he estado acercado a la iglesia. Escucha bien, a la iglesia. Okay. Pero sabemos, y como dijo una película que una vez miré, que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Okay. Entonces nosotros, ¿qué es lo que debemos de ser? Hijos de Dios. Realmente, como antes de empezar a grabar este episodio, el Inge tuvo el deseo de orar por nosotros, y en esa oración mencionó algo, que por azares del trabajo o por azares de nuestra vida laboral nos encontramos. Y realmente, yo sinceramente, yo se lo comenté a él, desde el primer momento en el que yo lo vi, yo sabía que había algo diferente en él que no miraba en las demás personas. Es verdad, sí lo dijiste. que yo miraba algo diferente en él que no lo veía en las demás personas, y estábamos en un salón de ¿cuántas personas? ¿10? No, quizás, sí, 10, hasta más. 10, 12 personas. Entonces ahí lo conocí, me preguntó, bíblico tu nombre, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Entonces surgió un segundo encuentro en alguna visita que tuve ahí con él. Y ahí fue lo de la Biblia. Y ahí fue donde encontró ahí, el Inge empezó a asomar. Ahí encontró una Biblia ahí en el Picate. Entonces empezamos a platicar experiencias, y de ahí fue donde salió esto. ¿Sabes qué? Tengo el deseo de grabar algo, tengo el deseo de poder compartir la palabra del Señor por medio de un podcast, no, por medio de una palabra, por medio de algo que sea fácil acceso a las personas, ¿no? ¿Y qué más que empezar esto con él? Ingeniero, pues realmente este podcast se llama Activa tu Conexión. ¿Por qué? Porque hay muchos, ahora sí que la palabra activa tu conexión yo creo que no ocupa mucha explicación. Así es. No ocupa mucha explicación, entonces pues damos por iniciar su podcast. Y Inge, ¿qué más? Y esto fue solo la intro. Solo fue la intro. ¿Qué nos espera entonces? No sé si gustes iniciar con esta cita bíblica que Dios ha puesto en tu corazón. Mira, y de ahí damos hacia adelante. No, claro que sí, Inge. Mira, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para que no se sienta mal la gente, para no tener debate. Dice, pero ahora apártate de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por ahí, cuando nosotros platicábamos sobre empezar este episodio, el Inge me mandó por ahí un pequeño bosquejo de lo que él tenía estudiado, y en base a eso yo también me puse a estudiar algunas citas sobre el ser hijos o no ser hijos de Dios, ¿no? Porque realmente la vida cristiana es un antes y un después cuando realmente aceptas genuinamente a Jesús. Es una decisión muy, muy importante en tu vida que nosotros la tomamos gracias al Señor, pero que realmente cambia la vida de una manera muy significativa, ¿no? Amén. Bien, sumando un poquito al respecto de esto y este punto que hacías al decir y contar un poquito de lo que constituye tu testimonio, y decías, Dios no tiene nietos. Y por ahí en el capítulo 28 de Génesis, si no me equivoco, habla acerca de esta historia tan conocida de cuando el usurpador sale huyendo, cuando Jacob va de camino a un lugar que no sabe, o más bien va en busca de sus familiares de Labán, y se topa en un lugar terrible, así es como lo llama. Pero algo que me llama bastante la atención es que dice,
si me bendices en mi viaje, vas a ser mi Dios. Y quizás para nosotros en este momento no pudiera llegar a significar nada esto, el de vas a ser mi Dios, porque quizás para ti, para mí, para quien esté viendo del otro lado de la cámara, decir mi Dios es algo cotidiano. Y por ahí, este último mes estuvimos hablando un poco de la fe dentro de la iglesia y nos hablaban de la fe natural, de cómo tenemos fe de manera natural y todos decimos creo en Dios. Y todos tenemos fe. Hasta los demonios. Sí, amén. Y por ahí la palabra nos reprende al respecto de eso. Pero en la antigüedad, en el tiempo en el que se escribe o en el tiempo en el que se vive la huida de Jacob, decir mi Dios no era tan cotidiano. Decir eres mi Dios no era tan cotidiano porque siempre decían el Dios de mis padres o el Dios de los patriarcas. Pero Jacob se atreve a hacer una confesión al siguiente nivel, algo que indudablemente tenemos que hacerla nosotros, pero hacerla con el sentido, sintiéndolo correctamente. Aceptar a Dios como nuestro Salvador, aceptar a Dios como nuestro Dios, el Dios omnipotente. Por ahí leías en Romanos y decías que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de lo que Dios tenía para nosotros, pero a pesar de que todos estamos destituidos, o sea, todos perdimos el título que Dios tenía para nosotros, Dios sigue estando con los brazos abiertos para nosotros y nos quiere llamar sus hijos. De hecho, Inge, cuando mencionas esto, Inge, cuando mencionas de los brazos abiertos, no es inevitable pensar en aquel hijo pródigo que en algún día se fue, que en algún día tuvo todo y lo dejó todo por irse, ahora sí que como lo podremos entender nosotros, por irse al mundo, ¿no? Entonces, el Señor siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Lo que nosotros debemos de hacer es acercarnos a Él. Por eso muchas veces tenemos que activar esa conexión, acercarnos al Señor, buscar al Señor. ¿Por qué? Porque como lo dice la Biblia, no recuerdo bien el capítulo, pero dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Sí. Para alcanzar misericordia y hallar gracia, me parece. Ahí si no, el oportuno socorro. Y el oportuno socorro, exactamente. Discúlpame. Y el oportuno socorro es, si lo traducimos a nuestro lenguaje, es oportuno es en el momento correcto. Exacto. O sea, recibir la ayuda cuando la necesitas, no antes, no después. Y hoy yo escuchaba un poquito al respecto de esto en el transcurso de mi día, de cómo Gedeón, ahorita que hablamos de lo oportuno y del momento correcto, de cómo Gedeón se encontraba escondiendo el trigo de los madianitas. Si no me equivoco, ¿madianitas? Sí. Ok, bien, de los que querían robarle, ¿no? Y se le aparece o recibe esta conexión con Dios y Dios le dice, varón esforzado y valiente. Y le dice, en mi carne me da coraje, porque le dice, hey, soy de la tribu más pequeña y soy de los pobres. Y yo diría, pero ¿quién te preguntó eso? O sea, ¿quién te preguntó? Dios te está llamando esforzado y valiente y aún así la duda sigue y sigue con lo mismo, pero nuevamente Dios le habla y le dice, ve, y dice, no vaya solo, ve con, no, se me escapa ahorita el nombre de su compañero ahí, el paje de armas, vayan juntos, vayan al campamento. Y a medianoche se encuentran, llegan al momento preciso porque Dios los había enviado, llegan al campamento y en una de las carpas escuchan bullicio porque un hombre le dice a otro, tuve un sueño que me despertó. Y el sueño es que hubo por ahí algo que aplasta el campamento y el otro le contesta, esto no es más que la mano de Gedeón guiando al pueblo de Israel y destruyéndonos a nosotros. Y digo, oye, ¿cómo va a ser posible? ¿Quién lo conocía? Si él mismo está diciendo que es del pueblo más pequeño, que es de la familia más humilde, de menos dinero, ¿cómo va a ser posible que el pueblo contrario, había un hombre que conocía su nombre y que le dice que van a perder en contra de él, si ni siquiera él mismo se lo cree? ¿Y qué? Capítulo después vemos como el mismo que dijo, soy pequeño, soy pobre, no puedo, es transformado porque llegó en el momento correcto, porque llega el momento correcto donde su fe, en lugar de menguar, crece
Y esa fe lo llevó a liderar a 10,000, pero luego le dice, hey, no, yo no quiero que digan que fue por fuerza. Sí. Yo quiero que digan porque Jehová de los ejércitos los guió. Y al final fueron mínimos los que mataron, porque con 300 por allá sucede algo y uno se mata al otro, y los últimos que quedaron de pie fueron los que murieron a espada de los 300. Pero indudablemente, cuando nosotros abrimos el oído a lo que Dios quiere decir para nosotros, cosas grandes van a suceder. Y ya lo decíamos un poquito en el intro, más allá de la realidad de Gedeón era que no era posible que sucediera. Tan es así que tenía 7 años siendo cautivo de lo que querían y hacían con ellos otro pueblo, pero de un día para otro cambió de la realidad a la verdad que Cristo le estaba diciendo. No, sí, y muchas veces, ahora sí que trayéndolo a nuestra vida diaria, muchas veces tenemos o queremos hacer algo, ya sea dentro de la vida laboral, dentro de la vida de la familia, entonces no encontramos ese momento, nos sentimos ahora sí que en penumbras, por así decirlo, o nos sentimos de una manera que no creemos que las cosas pudieran llegar a pasar. Cuando no, cuando el Señor siempre va a estar ahí, independientemente de la situación que nosotros tengamos y cómo nos sintamos, Dios siempre va a estar ahí, pero eso es en el oportuno, para el oportuno socorro. Entonces, la gracia de Dios ahí está, para encontrar o para hallar gracia, para encontrar y hallar misericordia. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Acercarnos confiadamente. Sí, y mira, si nos vamos un poquito a la palabra de Dios y parte de lo que traíamos o de lo que te compartí ahí en el bosquejo, si nos vamos al libro de 2 de Timoteo 1:19, nos habla al respecto de cómo Dios nos hizo un llamamiento santo. O sea, fuimos llamados desde antes de la fundación de los siglos. Y que, si bien no es exactamente, amigo, que nos vas a estar viendo, nos vas a estar escuchando, no es exactamente que se refiere al siglo XX o al siglo XXI, sino que cuando la palabra de Dios nos habla acerca del siglo, es de este mundo en el que vivimos. Y es que cuando nosotros, retomando un poquito el tema, cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando encontramos su gracia y nosotros encontramos su perdón, seguimos leyendo en el libro de Romanos, dice en el versículo 24, dice, siendo justificados que gratuitamente por su gracia, dice gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, un solo sacrificio, y el Señor, dice la palabra de Dios, que nos justifica. Y esa es una palabra muy clave que quisiera que pongamos atención en esta. Justificación. Nosotros entendemos por justificación por así decirlo, cuando el niño no va a la escuela. Oye, ¿por qué no viniste? No, pues tráete un justificante. Tráete tu justificante. O sea, ¿okay? Lo que te libra de la consecuencia. Exactamente. De alguna manera. Exactamente. Es aquello que nos libra o es aquello que nos pone en favor a las cosas. Okay. Así es. El niño fue al dentista, el niño fue al doctor y ahí está su justificante. Y Jesús, a pesar de que nosotros siendo pecadores nos justificó, o sea, nos libró de esa consecuencia. Nos libró de esa consecuencia. Entonces, nosotros, el primer paso que Dios hace con nosotros en nuestra vida es la justificación. Amén. Nosotros somos pecadores y el Señor, dice la palabra del Señor, que por medio de su gracia nos justifica. O sea, es algo muy importante que tenemos que tener en nuestra vida. Somos justificados para con el Padre, ¿no? Amén. Sí, si no me equivoco, se me fue el comentario que iba a hacer dentro del libro de Romanos. Nos habla un poquito acerca de que somos real sacerdocio, linaje escogido, de cómo aunque nos miremos nosotros de otra manera, o aunque el mundo a nuestro alrededor nos quiera ver de una manera distinta, porque en este tiempo somos bombardeados en todas las esferas por distintas cosas y nos quieren robar esa esencia que Cristo ha depositado en nosotros. Esa esencia en la que el Padre bueno ha venido y ha hecho ese sacrificio por nosotros. Ese que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Y qué importante es esto. Hablabas de esto, de cómo la justificación es lo primero que viene a nosotros. Es que según yo, cuando estaba viendo el tiempo de cuánto llevamos, se quedó parado el reloj, entonces ya no está grabando. Okay.
Comentabas, Inge, del comentario que se te olvidó, disculpa. Okay, bien. Recapitulando, hablábamos y recordaba al respecto de cómo Él llevó el acta de nuestros decretos a la cruz y nos hizo nacer de nuevo. A pesar de lo que el mundo pudiera llegar a decir de que ni naciendo de nuevo vamos a dejar de ser el alcohólico, el drogadicto, el mujeriego, el iracundo. Mira, hay algo que siempre, y lo hago mucho más énfasis en la cuestión de la ira, porque hay un ejemplo por ahí en el principio, en el Pentateuco, acerca de Moisés, un hombre que pues era impulsivo, un hombre que era, no pensaba en las consecuencias. Podemos ver a lo mejor esto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento pudiéramos ver el caso de Pedro que se atreve de igual manera, ¿no? A cortarle la oreja a Malco. Pero recapitulando y vemos esto de este hombre Moisés, era tan impulsivo que podemos ver que por alguna cuestión, no sé de qué manera, mata al egipcio. Pero después, capítulos después, podemos ver al mismo Moisés pidiendo clemencia por el pueblo de Israel. Okay. O sea, de que, pero es que el mismo Dios le decía, estos cabeza dura, estos cabezones, los voy a matar. Pero, hey, Señor, ¿qué van a decir de ti? Que los trajiste al desierto para matarlos. No, tú no eres ese Dios. Y no porque quizás lo pudiéramos ver porque Dios quería probar quién era Moisés o sencillamente porque quería dejar ver que Moisés, su vida había cambiado. ¿Pero por qué cambió? A lo que se estaba exponiendo. ¿Y a qué se estaba exponiendo? Estaba subiendo al monte, estaba acercándose a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, dice por ahí en el Nuevo Testamento, podemos leer, acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Así es. O sea, Dios sigue estando, y volvemos a decir, Dios sigue estando con los brazos abiertos para nosotros, pero no es que Él se aleje de nosotros. Es nosotros los que poco a poco caminamos hacia atrás, volvemos atrás, tropezamos y nos alejamos de la voluntad de Dios. Pero Él nos dice, hey, acerquémonos a Él por medio de uno de los apóstoles dentro del Nuevo Testamento y Él se acercará a vosotros. Así es. Y muchas veces ese es el problema que muchas veces tenemos nosotros, que decimos, ¿sabes qué? Me siento mal. Estoy mal, déjame cambio un poquito, igual iglesia. He escuchado infinidad de veces ese comentario, fíjate. Y realmente el mismo ahora sí que nuestra misma circunstancia nos hace ver realmente si somos o no somos hijos de Dios. Incluso, por ejemplo, cuando el diablo quiso tentar a Jesús, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, a ver, lánzate. Así es. Incluso lo quiso poner a dudar. Y muchas veces pasa lo mismo con nuestra vida. Realmente queremos y pensamos en nuestra forma de vivir que no merecemos estar ahí. Sin embargo, como tú dices, en esa acta donde se clavaron todos nuestros delitos, todos nuestros pecados, Dios nos perdonó y nos justificó para adelante con el Padre, ¿no? Amén. Y algo que debemos de entender, y me gustaría que lo leyéramos en Deuteronomio 26, 18, ahorita que estamos hablando acerca de que somos pertenencia de él. Deuteronomios 26, 18. Disculpe, no lo tenía del todo preparado, pero no teníamos preparado nada. No, créanme que no. Literalmente. Deuteronomios 26, 18. Amén. Deuteronomios 26, 18 dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Y mira, dice, eres de su posesión, de su exclusiva posesión. O sea, eres solo de él, eres de él. Y a lo mejor esto es en Deuteronomio, es en el Antiguo Testamento, pero debemos de entender que él nos compró. Somos de su exclusiva posesión, como él nos lo ha prometido. Desde la fundación de este mundo, él nos prometió que íbamos a hacer de él. Pero, ojo, no solo es de que somos de él, pero algo que caracteriza, y el día de hoy lo leía, de cómo
cuando Jesús estaba predicando y se acerca su mamá y sus hermanos, le dicen, oye Jesús, te está buscando tu mamá y tus hermanos. Y le dice, hey, es que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y desde el Deuteronomio nos dice en este versículo que acabamos de leer, para que guardes mis mandamientos. Esas ordenanzas, esos mandamientos que Dios nos está haciendo, que Dios nos dejó para que los guardáramos. Para que, y por ahí algo que debemos de tener claro es que por sus frutos nos vamos a conocer. Así es, por los frutos que tengamos. Sí, sí, exactamente, Inge. De hecho, lo que nosotros hacemos, por ahí mencionaba, no recuerdo quién lo mencionaba, si lo mencionaba ayer Noel, un joven de la iglesia, o no recuerdo quién lo mencionaba, fíjate, creo que ando perdido ahí. Él mencionaba algo y decía, tus palabras, o no puedo escuchar tu voz, porque tu forma de vivir no me deja. Okay. Algo así, no sé si Noel lo dijo ayer. Sí. Esto es bastante bíblico, ¿no? Como lo dices tú, pero hay un adagio popular que dice que no seas como el pato, que lo que hace con el pico lo borra con la cola. No lo he escuchado. Bien, ¿y qué es esto? A lo mejor suena bastante abrupto, ¿no? Sí, como sí, se dice, sí. ¿no? Porque, ¿pero qué? El pato a lo mejor va y cuac, pero va dejando huellitas. Pero como lleva la cola caída, va borrando la huella que dejó. Y muchas veces nuestra forma de vivir habla más de lo que nosotros podemos predicar. Así es. Por ahí decía un predicador, una predicación en una congregación puede durar 2 horas, pero él predica todo el día con la vida. Todo el día con la vida. Entonces, y una predicación y un culto, un servicio dominical o entre semana, 2 horas y si te fuiste de largo a lo mejor más. Pero no es solo eso. Aunque digas, no, pues es que tengo 3 cultos en la semana, pero no solo vives 6 horas a la semana. Exactamente. Estás viviendo mucho más horas y tienes que predicar con el ejemplo. Exactamente, y el ejemplo es o una de dos, o atrae más gente o ahuyenta más gente. Así es. Así de sencillo. Entonces, el testimonio es muy, muy fundamental. Muy, muy fundamental en nuestra vida cristiana, porque a través de ello nosotros predicamos sobre quién es Jesús, sobre cómo es Jesús y cómo es la vida dentro del cristianismo. Entonces, no puedo yo profesar un cristianismo si ando escuchando música que no me edifica, si ando hablando cosas que no edifican a las demás personas tampoco. Entonces, nuestra forma de vivir predica más de lo que muchas veces las palabras lo hacen, ¿no? Amén. Mira, ahorita que hacías esto, había una palabra que me ministraba hace un par de meses. La palabra de Dios nos dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y por ahí, digo, estamos jóvenes y tenemos redes sociales y miramos a muchas personas que profesan ser cristianos. Pero mira su manera de vivir, a lo mejor no debiéramos de estar ahí esculcándonos su manera de vivir, pero mira su manera de vivir y dices, ¿qué cruz está llevando este? Yo no miro, ¿cuál es tu cruz? ¿Cuál es la cruz que estás tomando? ¿Qué estás llevando? ¿Por qué? Porque dices tú, a lo mejor estás escuchando una palabra, una música que no te edifica. Ok, ¿y qué conversaciones estás teniendo? Así es. ¿De qué manera te catalogan dentro de tu centro de trabajo? ¿Y cómo testificas? Y a lo mejor hay por ahí un chascarrillo que creo que en todas las iglesias se cuenta, de por ahí una hermana que se convierte y después de convertida, de bautizada, se va a su tierra y regresando testifica que está muy agradecida con Dios porque nadie se dio cuenta que era cristiana en su pueblo. Aleluya. Entonces, ¿qué clase de cristianismo estás viviendo? Para que las personas no se den cuenta que, y mira, me voy a colgar la medalla, porque ahorita comentabas al principio y decías, oye, a pesar de que éramos varios en este salón donde estábamos, yo vi algo distinto en ti. Y a lo contrario, y por ahí espero que mi hermana lo vea y si está en redes sociales y hay posibilidad de comentar, que lo comente y confirme que es verdad, que sí lo hice. Un día hablando con mi hermana, con Rebeca, le decía, oye, conocí a un muchacho, un ingeniero, se llama Ever, y una de dos, o es un cristiano tibio
que hablaba con mi hermana, yo le decía... A ver si podemos quemarte de nuevo. No. Es que le decía a mi hermana, realmente yo también vi algo en ti. Pues. Sí. Realmente yo vi algo en ti y tu nombre me dijo algo. Porque no a cualquiera le ponen un nombre bíblico. Y yo le dije, ¿sabes qué? Este ingeniero que yo conocí, o está en la iglesia y está un poquito alejado, o no es cristiano y se está acercando porque yo miro algo distinto en él. Sí. O sea, no porque viera que estuvieras pecando, sino porque en realidad fue la primera apariencia, pues. No fue de que te vi que hicieras algo malo y por eso dije que estabas tibio, sí. sino porque fue la primera experiencia, fue el primer contacto y yo vi que algo distinto también había. Es que muchas veces Dios deja la cara para testimonio, entonces el barrio todavía sigue ahí. Y realmente dije, te digo, y yo realmente el deseo y el anhelo de mi corazón es poder compartir la palabra del Señor. En ese momento, por ejemplo, ahora sí que fue la primera vez que pudimos ahí platicar, o que nos conocimos más que nada, sí yo noté algo muy, muy diferente en ti, realmente. Éramos varios y yo dije como que hay algo diferente, o sea, no supe qué, pero sí, como que hay algo diferente aquí con el ingeniero. Entonces, digo, ya cuando pasó la segunda fue cuando empezamos a platicar un poquito más, que ya empezamos como a tener un acercamiento un poquito más, fue cuando empezamos a compartir nuestras ideas, ¿no? ¿Qué dijiste? Anda volando. No, pues es que en realidad, digo, no te escuché que dijeras ninguna grosería y eso le sumó. Digo, estamos en un gremio donde alcohol, groserías, cosas, faltas de respeto, ser deshonesto es cotidiano, lastimosamente, y qué lástima, pero lástima por un lado, pero bendición por el otro, porque estamos siendo luz en medio de la oscuridad. Así es, Inge. Entonces, bueno, retomando un poquito más el tema, Inge, y llegando ya mero a la finalización para no hacer muy largo este primer episodio, porque podemos agarrarnos hablando mucho tiempo, ¿no? Dice, en el versículo, capítulo 6, versículo 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios y tenéis, otra vez de nuevo, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación. Entonces, es lo que nosotros platicábamos ahorita. Muchas veces el cristiano, o muchas veces el supuestamente cristiano, está viviendo una vida que aparentemente, tú lo decías, por ejemplo, este joven a lo mejor o se está acercando o se está alejando, una de dos. Y muchas veces los jóvenes así son, o los cristianos así somos. Estamos en la iglesia, pensamos estar bien en la iglesia, pero hay algo que no cuadra en nuestra vida, que es esta pequeña palabra. Nosotros ya siendo perdonados y siendo liberados, sigue el siguiente paso, que es la santificación, el alejarnos de eso que daña nuestra vida, el alejarnos de eso que mancha nuestra vida. Esa es la santificación. Sí, y acá donde lo leías tú, es importante recalcar porque dice, fruto, o como fruto, la santificación. ¿Y qué es santificación? Ser santo. ¿Y qué es ser santo? A lo mejor tenemos esa idea errónea que es el santo es aquel que está en un pequeño nicho, pero no, el santo es el que se aparta del pecado. Eso es ser santo, apartado del pecado, apartado para Dios. Y eso es lo que Cristo busca en nosotros. ¿Y por qué Cristo lo busca en nosotros? Porque si bien el plan de Dios nunca fue que pecáramos, el plan de Dios nunca fue que perdiéramos la comunión con Dios. Y por ahí una de las experiencias que tengo, o algo de lo que me hablaban en mi adolescencia, era que el pecado, la traducción literal de pecado era errar de el blanco. Hablando de en Grecia, en las Olimpiadas, extender el arco y lanzar a la diana, que es el nombre correcto del tiro al blanco. Y cuando alguien no acertaba a la diana, decían pecó. ¿Por qué? Porque el plan era que la flecha golpeara el 10. Pero como ni siquiera le pegó, ni siquiera cerca, entonces ¿qué decía? Pecó. O sea, no cumplió con el propósito
por el que fue hecho. Entonces esa palabra se adecua al cristianismo y dice, ok, es que fuiste creado para no estar lejos de Dios. Entonces te alejas de Dios, pecaste. Y que el pecado te separa de Dios. O sea, tú como flecha no estás acertando al lugar a donde tienes que ir. Entonces es ahí que Cristo busca el principio de todo. ¿Y cuál fue el principio de todo? Él nos creó, o Él creó a los primeros humanos en el huerto del Edén para que vivieran eternamente en ese lugar. Pero lastimosamente para nosotros, Él nos dio la oportunidad de poder hacer nuestra decisión. Lo que nosotros decidiéramos hacer, lo podíamos hacer. Entonces nos alejamos, o aquellos primeros humanos se alejan de Dios, y alejándose de Dios es que inicia la muerte, la separación, porque por ahí también pudiéramos hablar al respecto de eso, que muerte significa separación. Y aunque Dios no quería que muriéramos, terminamos muriendo, pero nos da un repechaje para aquellos que les gustan los deportes, ¿no? Nos da el repechaje donde pudimos alcanzar gracia, misericordia y poder alcanzar ese plan que Cristo tuvo desde el comienzo para nosotros. ¿Qué? Pues llegar a estar una eternidad con Él. Y bienaventurados somos porque tenemos esa gran oportunidad. No, de hecho sí, dije lo que comentabas. Nosotros tenemos, ahora sí que nuestra vista tiene que estar sobre el blanco perfecto. En aquella perfección debe estar nuestra vista para nosotros poder alcanzar esa meta. Y hay una cosa que nos comentaban por ahí en el Instituto Bíblico, en el instituto donde yo asistí en su tiempo, que hay un evento que todos los cristianos en el mundo estamos esperando, que todos los cristianos en el mundo estamos esperando con gran anhelo, y es cuando Jesucristo regresa por nosotros. Entonces, ese evento, nosotros tenemos mira ese evento, esa es nuestra meta. En el mundo va a haber aflicción, pero dice el Señor que Él ha vencido al mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es ver cómo... Yo no sé de arco, yo aquí aprendí con el Inge, pero debemos tener bien fija, nuestra meta para poder alcanzarla. Tenemos que tener bien fija nuestra meta para poder tener una expectativa sobre cómo vamos a llegar a ese lugar en este aspecto. Yo sé que ahorita yo voy para mi casa y yo tengo que llegar a mi casa. Así es nuestra vida cristiana. Va a haber luchas, va a haber pruebas, pero el Señor va a estar y siempre va a estar con nosotros. Dios siempre va a estar ahí. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha santificado, Dios nos ha justificado, Dios nos ha redimido para poder nosotros ser sus hijos, para poder tener ahora sí que ese amor, o sea, el Señor nos ama, nosotros debemos de amarlo a Él completamente también. Y muchas veces pasa en nuestra vida que nos alejamos, como comentábamos ahorita, nos alejamos por X o por Y, pero el amor de Dios siempre va a estar ahí. Entonces, debemos de mirar al blanco perfecto, a esa soberana perfección, ahí debe estar nuestra mirada. Y realmente digo, hay mucho por hablar y hay demasiadas cosas que decir y que hablar. Ahorita comentabas por ahí ¿cómo se me fue del libre albedrío? Okay. Comentabas por ahí del libre albedrío. Y realmente esa decisión es de nosotros. Pero Dios conoce qué es lo que va a pasar con nuestra vida. Esa película Dios ya la miró completamente. Entonces, el libre albedrío depende mucho de nosotros para dónde queremos ir. ¿Qué es lo que queremos hacer? Dios siempre va a estar ahí. Caemos, abogado tenemos para con el Padre. Pero va a haber un momento en el que ya no vamos a poder hacer eso. Que ahora sí que el abogado va a ser el juez. Entonces, debemos saber bien a dónde queremos dirigir nuestros pasos. Eso es muy importante para tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Debemos de saber que realmente queremos llegar a ese lugar. Queremos llevar a ese lugar. Ayer tuvimos ayuno en la iglesia y por ahí comentaba uno de los que compartió, decía, o uno de los que dirigió decía, queremos estar en el cielo, pero muchas veces no aguantamos ni 4 o 5 horas aquí. ¿Cómo vamos a creer nosotros eso, no? Entonces, debemos tener bien fija nuestra meta. Ese es uno de los puntos principales para poder llegar a ganar esta pelea, ¿no? Tuvimos por ahí otro detalle con el audio, cosas técnicas, ¿no? Para hacer nuestra primera vez, creo que vamos bien. Parece, ya lo vamos a ver cómo ya en producción vamos a ver si es cierto. Bueno, te comentaba,
tenemos que estar seguros de nuestra meta, de dónde queremos llegar. Y un punto muy importante de eso es hacer que valga la pena. Hace mucho, me tocó compartir ahí en la congregación y hablaba, de un texto que dice que por ser tibios y no ser ni fríos ni calientes, Él nos escupirá de su boca. Entonces, nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. O sea, qué tanto porcentaje nosotros le estamos dando de nuestra vida al Señor. Dios no quiere ni un 80%, ni un 90%. E incluso no quiere ni un 99%. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere el 100% de nuestra vida. Es lo que Él busca, nuestro corazón, el 100% de nuestra vida. Ahora, muchas veces vamos a la iglesia, muchas veces vamos a la iglesia, nos congregamos, grabamos, predicamos, tocamos, pero no estamos dando el 100% de nuestra vida al Señor. Entonces, el punto principal a lo que quiero llegar es que cada día necesitamos hacer que valga la pena el seguir al Señor. Porque va a llegar el momento que sí nos congregamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice la Biblia? Que dice, Señor, yo echaba fuera demonios. Señor, yo predicaba. No te conozco. Señor, yo hacía esto. No sé quién eres. Sí, qué lástima. O sea, yo estoy dando toda mi vida. Estoy invirtiendo gasolina cuando voy a la iglesia, cuando voy a los ensayos. Hay que hacer que valga la pena todo eso. Fíjate que escuchaba un poquito al respecto de esto el día de hoy, si no me equivoco, y se me escapó con quién hacían la comparación. Un personaje bíblico de cómo, si bien se desgastó, pero no logró lo que, o sea, realmente, aunque la verdad se me fue en este momento el personaje bíblico y me hacía más en ese momento de cómo en verdad nos pudiéramos llegar a desgastar tanto y al final no te conozco. Qué lástima. La verdad, yo compartía mucho eso y ponía ejemplo a mi papá. A mi papá le gusta mucho trabajar con motores, motobombas, mochilas. Y yo daba un ejemplo en esa predicación y decía, mi papá ahorita puede estar en la casa trabajando, haciendo lo que le gusta, pero invirtió su tiempo, su gasolina en venir a la iglesia. Okay. Que haga que valga la pena. Okay. Que nosotros hagamos valer la pena este momento que estamos aquí. Correcto. Y mira, ahorita se me venía también a la mente un poquito de cómo, por otro lado, pudiéramos creer que estamos haciendo lo correcto, pero lo estamos haciendo de manera incorrecta. Y fue algo que me retumbó bastante este último mes, la cuestión de cómo el pueblo de Israel fue cautivo y tuvo la bendición de salir del cautiverio. ¿Por qué? Dijeron ellos que por la vaca, por el becerro, mentira, no fue el becerro, fue Dios mismo que lo sacó, ¿no? Moisés los conduce, llegan a la tierra prometida. Mientras están en la tierra prometida, se les ocurre decir, queremos un rey. Okay. Y teniendo el rey, bueno, antes de eso, el profeta se enoja bastante y dice, oye, pues, ¿cómo? Me están haciendo un lado. Y Dios le dice, no es a ti el que te están haciendo un lado, es a mí el que me hacen un lado, pero ¿quieren un rey? Van a tener rey y van a sufrir las consecuencias. Pero llega Saúl. Luego llega David, por malas decisiones, llega David y David propone en su corazón hacer un templo para honrar al Dios que verdaderamente lo sacó de la esclavitud. Pero Dios mismo le dice, tus manos están manchadas de sangre, no va a ser tú, va a ser tu hijo, Salomón. Pero empezamos a analizar y decimos, Salomón, el hombre más sabio, Salomón que no se compara a nadie en su sabiduría, no ha habido ni habrá nadie en la tierra tan sabio como Salomón, pero resulta que pues fue un rey terrible para el pueblo de Israel. Edificó altares para sus mujeres que pudieran ofrecer sacrificio y adoración a sus dioses paganos. Pero además de eso, lo que más esto también me retumba bastante,
Pero lo que más nos hace salir de lo que verdaderamente importa es que edificó un templo para el Dios que lo sacó de la esclavitud con esclavos. O sea, esclavizó al pueblo para que hiciera el templo al Dios que lo sacó de la esclavitud. Entonces, ¿está mal que haya hecho el templo? No, qué bueno que hizo un templo para adorar a Dios, para darle el reconocimiento a quien verdaderamente lo merece. Pero el método que utilizó no es el correcto. O sea, sí, está bien, estás haciendo lo correcto, pero tu sentido, lo que tú quieres hacer es lo correcto, honrar a Dios, pero a tu manera. Exactamente, no. Como el famoso dicho que dice, si tuviste que pecar para obtener algo, entonces no es bendición. No me lo sabía, me la cobraste, ¿no? Con el adagio no, que dije. Entonces no es bendición. Porque digo, muchas veces es impensable decir que si tuviste que pecar para obtener una bendición, entonces no es bendición. Así es. Y es algo fuerte, Inge, la verdad es algo fuerte que, como tú dices, muchas veces ni pensamos, diría mi profesora de la secundaria, no hagas cosas buenas que parezcan o no hagas cosas malas que parezcan buenas, sí. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Porque realmente el nosotros querer hacer algo debemos de hacerlo de corazón para el Señor. Entonces, volvemos a lo mismo, ingeniero. Hay que hacer que valga la pena este momento. Hay que hacer que valga la pena indudablemente este momento, ¿no? Me gustaría, no sé si esto ya sería el cierre, pero sí me gustaría, ahora que hablábamos tanto y que mucho de lo que platicamos hoy se basó en el libro de Romanos, hay por ahí, los primeros 11 capítulos nos hablan mucho acerca de la vida cristiana, esto, lo otro, ¿no? y de este vaivén incorrecto quizás que tenían los romanos. Pero el capítulo 12 dice, así que hermanos, o sea, así es. A pesar de lo que, para atrás que ya, nada, ok, así que hermanos, a pesar de todo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Y mira, a lo mejor me estoy yendo y los primeros 3 versículos, pero lo que es el versículo 1 y 2, que nos habla y nos dice, hey, ofrécete tú como sacrificio, y ya no los cebos de los corderos, de los becerros engordados, no, ofrécete tú como sacrificio vivo. Así es. O sea, ya no tienes que derramar sangre, ya es irrelevante esto, porque el mismo Dios lo dijo, estoy hastiado del cebo, de los corderos, de los becerros engordados, ya no quiero esto, ahora quiero que tu vida esté por encima de cualquier cosa. Cualquier ofrenda que tú puedes dar, a mí me interesa más. Así es. Tu vida al servicio mío. Incluso la Biblia dice, no, rasga tú ya vuestro corazón, ya no rasgues tus vestidos, rasga tu corazón, porque nuestro corazón debe de estar cerca del Señor, debe de estar cerca de Jesús, porque lo mismo tú lo dijiste, me parece que es en el libro que de Jeremías, no, ya no, del que comentaste que estaba hastiado de la sangre. Me fui yo también, no lo tengo ahorita presente. No sé, Isaías, me parece que es en Isaías. Lo mismo pasa, o sea, estamos viviendo, el pueblo de Israel está viviendo en una monotonía tan grande que el Señor dijo sí, ya. O sea, ya iban basta. Los domingos al culto, iban los viernes ¿Te parece al culto, familiar, ingeniero? A lo mejor sí. ¿Y qué? Y sí, y llegan temprano y no fallan y están ahí y avisan cuando no van y distintas cosas. Pero es simplemente el cordero abierto en canal, en fuego, para que el olor llegue al olor ante el trono del Señor. Así es, dice como lo mismo dice la Biblia, ¿no? Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lejos. Y es lo que Dios no quiere. Volvemos. La muerte es separación. Así, o sea, tú eres caliente o frío. Nada más. Digo, no quisiera que frío, ¿no? Pero pues, o una o otra. Incluso. No, de hecho, Inge, la verdad, es un tema amplísimo. Aquí ya lleva grabando 50 minutos. No sabemos cuánto realmente vaya a durar este video.
Pero, pues concluimos. Pero hay que dejar para otra ocasión. Hay que dejar pastel para otra ocasión, exactamente. Bien, correcto. Con eso que dice concluimos.